Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso de álgebra lineal. Empezamos la vez pasada a hablar un poco sobre el problema, de propiedades espectrales, ¿no? De valores propios, vectores propios y demás. Y en lo que nos quedamos la vez pasada, si se acuerdan, es que si conocemos el espectro podemos escribir el determinante y la traza de la matriz, de la transformación, de la matriz asociada a la transformación. El determinante como producto de los valores propios y la traza como suma de los valores propios. Si y podemos hacerlo, ¿no? Si hacemos el caso diagonal es el más sencillo. Entonces, en el fondo, lo que estábamos diciendo es que podemos en general reducirlo al caso diagonal. Entonces, ahorita vamos a empezar con el caso diagonal y luego vamos a argumentar qué pasa con estas matrices que son conjugadas de una diagonal, ¿no? que son similares o semejantes a una diagonal, que las podemos llevar vía una transformación, un isomorfismo a una diagonal, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces hoy vamos a hablar de diagonalización. Entonces vamos a empezar de la siguiente forma, ¿no? ¿Qué pasa con el espectro de una matriz diagonal? Y vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos una matriz diagonal D, la diagonal de un montón de valores, H sub K, ¿no? Con K 1 hasta N. Entonces es una matriz N por N. Que se ve como H1 hasta Hn, tiene ceros, ¿no? Las H's no tienen por qué ser ni iguales, ni distintas, ni nada. Nada más ser distintas de cero, ¿no? E incluso alguna que otra podría ser nula, ¿no? Pero no todas se pueden anular y demás. Ahora, ¿quién es el polinomio característico? Tenemos el determinante de la D menos lambda veces la identidad, que es el determinante de la matriz que tiene HI menos lambda en la diagonal, ¿no? Hn menos lambda 0, 0. Y se acuerdan que cuando hacíamos el cálculo de los determinantes, el caso más sencillo era el diagonal y teníamos nada más el producto de los elementos en la diagonal, ¿no? Es decir, cuando calculábamos el determinante, lo que hicimos fue el desarrollo por menores, ¿no? Entonces el determinante de una matriz que tiene ceros en todos lados menos en la diagonal, pues
hacemos el desarrollo, ¿no? Esto es H1 por el determinante del menor que nos queda acá, que también es una diagonal, ¿no? Que es el H2 hasta HK, 0, 0. Este lo desarrollamos también con la primera. Entonces tenemos H1 por H2 por el determinante del menor, ¿no? Que es H3 hasta HK, 0, 0. Y así nos vamos por exhaustión. Y tenemos H1 por H2 por H3, etcétera, hasta HK, ¿no? Esa es una forma de verlo. Y entonces lo que vamos a tener en el caso del polinomio característico de la diagonal es el determinante de otra que también es diagonal, ¿no? Que es la diagonal de las cosas del estilo HI menos lambda, ¿no? Entonces esto es el producto desde que i vale 1 hasta n de HI menos lambda, que quedamos que siempre podíamos llevarnos cualquier polinomio característico en una cosa de esta forma, ¿no? Entonces aquí queda claro que los elementos de la diagonal pues van a ser las raíces de este polinomio, ¿no? Con todo y multiplicidad y demás, ¿no? Entonces en este caso las HIs son los elementos de... A ver, más bien, el espectro de la D pues son los elementos de la diagonal, ¿no? H1 hasta HK. ¿Sí? Ok. Entonces en el caso que tenemos diagonal, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, si beta es el conjunto de vectores propios, BI vectores propios de una matriz, la que sea, si escribimos A en términos de esa base beta, ¿cómo se va a ver? Pues tenemos que revisar, ¿no? O sea, lo que yo quiero es que los elementos de la base, ¿no? Digamos una base cualquiera, me vayan a dar a la BI, es decir, y qué es lo que sabemos, que cuando le aplicamos esto vamos a tener lambda i, que son los valores propios, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser las coordenadas? Pues van a ser los valores propios, ¿no? Y de hecho van a ser esta se va a ver como EI multiplicado por lambda i igual a 1 hasta n, ¿no? Es decir, es la matriz que en la diagonal tiene los valores propios. Esto si los vectores propios de la A forman una base. ¿No? Porque entonces al momento de transformarla obtenemos una diagonal. Ok. Ahora, fíjense que una matriz diagonal
¿no? Nuestra diagonal que teníamos antes. Si la elevamos a la K, esta sigue siendo una diagonal, ¿no? Que va a tener en las entradas, pues lo que teníamos al principio, ¿no? La misma diagonal elevada a la késima potencia, y todo lo demás es cero, ¿no? O sea, multiplicamos esta d por d y vamos a tener h cuadrada, etcétera, hasta hn cuadrada, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con la matriz A en esta base beta a la K? Pues también va a ser la diagonal de lambda 1 a la K, lambda n a la K, donde las lambdas pues siguen siendo los valores propios de la matriz, las raíces de nuestra polinomio característico, ¿no? Ok. Y algo que no habíamos escrito hasta ahorita es que podemos definir la matriz exponencial, ¿no? Acá A sigue siendo una matriz. Lo vamos a escribir como, si se acuerdan de la expansión de serie en serie de Taylor de la función exponencial, pues era una cosa del estilo la suma de algo a la k sobre k factorial, ¿no? Entonces esto es la suma desde que i vale 0 hasta infinito de a la k sobre k factorial, que es lo mismo que tomar el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales desde que i vale 0 hasta n de a la k sobre n sobre k factorial, perdón. Cas, ¿no? Y podemos definir una función exponencial eta como la suma desde que k vale 0 hasta infinito de t factor t a la k, perdón, o sea, t por a la k, que es tk a k sobre k factorial, ¿no? Ahora, en el caso diagonal, ¿qué vamos a tener? ¿No? Entonces, si sacamos la exponencial de la diagonal, pues nos va a quedar la suma desde que k vale 0 hasta infinito de t de k factorial, y la de k quedamos que es h1 a la k hasta hn a la k, todo lo demás 0, ¿no? Entonces es multiplicar cada uno de estos por t a la k sobre k factorial y hacer la suma, ¿no? Es decir, e a la td es la matriz diagonal que tiene en cada entrada la suma desde que k vale 0 hasta infinito de tk h1 a la k sobre k factorial. Suma desde que k vale 0 hasta infinito de tk hn a la k factorial 0, 0. ¿Sí? Y cada una de estas, pues no es más que la exponencial, ¿no? O sea, es la exponencial de quién? De t por h1, ¿no? Hasta la exponencial thn y 0 en todos los demás lugares, ¿no? Lo mismo va a pasar con la exponencial
de la A en la base esta que estamos construyendo, de vectores propios, pues va a ser de la forma esta, ¿no? La diagonal de ¿quién es? E a la t por lambda i igual a 1 hasta n, ¿no? Y las lambdas i en el espectro. Ok. Ahora, lo que estamos diciendo es que en este caso donde tenemos que el conjunto de vectores propios forma una base, ¿no? Que son linealmente independientes. Entonces hay una manera, si los vectores propios de A forman una base, entonces A la podemos escribir como una matriz multiplicada por la diagonal de los valores propios por esa inversa, ¿no? Es decir, es similar a una diagonal. En ese caso vamos a decir que esta es diagonalizable. Ahora, si A es diagonalizable, fíjense que si tomamos A la K, esto va a ser S, vamos a ponerle de lambda S inversa a la K, ¿no? Y esto es S por de lambda S inversa por S de lambda S inversa un montón de veces, ¿no? Y esto es lo mismo que S por d lambda k veces por S inversa, ¿no? Cada una de estas se va a ir anulando y solo nos van a quedar las dos de los extremos, y eso significa que también esta es diagonalizable de esa manera, ¿no? Entonces en este caso vamos a decir que, a ver, si A puede escribirse como S de S inversa con S isomorfismo y D diagonal, diremos que A es diagonalizable. Y el resultado importante que hemos estado platicando estos minutos es que A es diagonalizable si sus vectores propios forman una base. Ok. De hecho, es un sí, solo sí, ¿no? Sí y solo sí. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Entonces, vamos a suponer que es diagonalizable y vamos a ver que los vectores propios forman una base, ¿no? Entonces, vamos a suponer que A es igual a S de S inversa, ¿no? Para alguna diagonal.
el espectro de estas dos es el mismo, ¿no? Entonces, digamos que la D es la diagonal de las H's is. Y habíamos argumentado la vez pasada que el espectro de ambas es la misma. Y hace rato escribimos que el espectro de la D pues tiene que ser el conjunto de las H1 hasta la HN, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Vamos a tomar, sean vectores propios de D asociados a cada uno de los H's is, ¿no? H1 hasta H, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vemos que son que forman una base? ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos que pues también tienen que ser vectores propios de la A, ¿no? Entonces A por B1 debe ser H1 por B1, o bueno, para cada I, ¿no? Toda I. De hecho, vamos a usar la diagonal, ¿no? Vamos a usar la diagonal. Cuando le aplicamos la D, nos queda algo así, ¿no? Pero aún más, porque cada vez que aplicamos la D, o sea, la D tiene forma HI por EI con los vectores canónicos correspondientes, ¿no? Esta es la D. Entonces, cada vez que aplicamos, nos va a quedar algo en términos de la base, ¿no? Es decir, si tomamos cualquier Z en el espacio ese lo podemos escribir en la base canónica como la suma de alfas is por EI gorro desde I1 hasta N, ¿no? Y esta podemos aplicar un cambio de base utilizando esto de aquí y lo podemos reescribir como la suma desde que I vale 1 hasta N de alfa I por HI sobre alfa I no ajá EI HI y esto al mismo tiempo es alfa I por sobre la suma, perdón, de alfa I sobre HI por los BIs, ¿no? Y terminamos prácticamente porque lo que quiere decir es que también estos conjuntos de vectores pues es una base. Con esa generamos y como son n
distintos, pues ya es con eso suficiente. ¿Qué pasa si no fueran distintos? Entonces no formarían una base. Y entonces no podríamos construir la matriz diagonal. Vale, el regreso. Vamos a suponer que las B1 hasta Bn forman una base. Y aquí ya argumentamos, ¿no? Fuera de la prueba, ¿no? Que si forman una base, entonces podemos escribir esto en esta forma diagonal y terminamos, ¿no? Entonces, ya, A es igual a esto, vamos a ponerle beta, la forma beta, y esto es como una S por D, perdón, de lambda le voy a poner por S inversa, y ya. Esta es la parte trivilín, ¿no? Y entonces tenemos ya una primera caracterización de cuando una matriz es diagonalizable, ¿no? Ok. Pues le podríamos parar aquí. Bueno, podemos hacer algo más. Vamos a ver que si tenemos lambda 1 hasta lambda r, valores propios distintos, de la matriz A, entonces B1 hasta BR, sus vectores propios asociados son LI. Ok, y podemos usar inducción, ¿no? En el caso R igual a 1 es trivial. En el caso de más, ¿no? Vamos a suponer que R menos 1 son LI, ¿no? Ok. Entonces tenemos que C1, perdón, la combinación desde que I vale 1 hasta R menos 1 de CI, BI igual a 0, si implica que las 6 son todas 0, ¿no? Ahora, para cada uno de los vectores propios, lo que tenemos es que A menos lambda R I por el vector propio correspondiente, pues se anula, ¿no? Es una solución del sistema homogéneo. Entonces vamos a tener que la suma desde que K vale 1 hasta R menos 1 de las CKs por lambda K menos lambda R por BK es igual a 0, ¿no? Y eso significa que CK por lambda K menos lambda R es igual a 0. Y tenemos de dos sopas, ¿no? O este es 0 o este es 0. Pero el producto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ok. El asunto acá es que postulamos que
todos estos son distintos, ¿no? Para todo K y R distinto. Entonces este último valor propio no está dentro de los lambdas K, y entonces va a ser distinto de 0, por lo tanto CK sí debe ser igual a 0 para todo K, lo que significa que la suma desde CK por lambda KBK desde K igual a 1 hasta R va a ser 0. Entonces todas las BKs desde K igual a 1 hasta R son linealmente independientes. Y terminamos. Entonces, el corolario de esto es que si A de B a B tiene n valores propios distintos con n igual a la dimensión del espacio, entonces A es diagonalizable. ¿No? Entonces ahí quedó. Bueno, vamos a pararle ahora sí y nos vemos en una siguiente sesión.